Nunca creí que él abandonara a la Virgen embarazada hasta que 5 años después volvió con ella un día cualquiera en el pequeño pueblo de Santa Teresa, donde la brisa suave parecía susurrar secretos. Pero ese día, el aire estaba cargado de un misterio electrizante, como si la misma tierra supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La joven Clara, con su cabello negro azabache y ojos como océanos, había carecido de amor durante mucho tiempo. La noticia de su embarazo, sin embargo, la convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Quién era el padre? ¿Por qué había desaparecido tan repentinamente? Un murmullo recorrió el pueblo, él la dejó, nadie podía imaginar la verdad oculta. La sombra del éxodo de Emiliano, el prometedor pescador del pueblo, se cernía sobre Clara como un vaho espeso. Su ausencia se sentía como un eco entre risas y voces. Todos recordaban esa tarde, él prometió amor eterno antes de desaparecer. Las preguntas no dejaban de atormentarla. Su madre, con el rostro demacrado por el desánimo, murmuraba: nadie puede hacerse cargo de un hijo sin un padre. El llanto de un bebé resonó desde su casa, un sonido dulce pero aterrador al mismo tiempo. Era el inicio de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. Despertó en medio de la noche, un frío escalofriante la recorrió al recordar que jamás se despidió de él. Con cada visita a la playa, esperaba encontrarlo en la orilla, mirando las olas, como si cada ola fuera un regreso inminente. El tiempo pasaba, sus amigos se alejaban, y cada mirada se transformaba en un juicio. Sin embargo, las noches se transformaron en un infierno silencioso de soledad. 5 años después, un automóvil imponente se detuvo frente a su casa, el sonido del motor resonó en su pecho como un trueno. Clara salió al porche. Cuando el polvo se disipó, allí estaba él, Emiliano, con su sonrisa que aún la hacía temblar. He vuelto, dijo, pero en su voz había un eco de algo siniestro. ¿El pueblo entero contenía la respiración que secretos traía consigo? ¿Por qué regresó tan repentinamente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo, quiero que estés al tanto de todo el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Clara sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras Emiliano se acercaba. Los rumores de su regreso comenzaron a moverse como fuego en papel secante. ¿Sería este el final del sufrimiento o el inicio de un nuevo enigma? La tensión se podía cortar en el aire. En los ojos de Clara brillaba una mezcla de dolor y esperanza. Pero, ¿qué quería realmente Emiliano? ¿Por qué decidió volver después de tanto tiempo? El pueblo, las cuestiones flotaban, el misterio crecía y Clara estaba atrapada en la encrucijada entre el amor y el pasado. Los ojos de Clara se encontraron con los de Emiliano, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La memoria de su amor enviaba oleadas de emociones a través de su cuerpo. Pero esa chispa era solo una ilusión, una máscara que ocultaba sombras más oscuras. La multitud a su alrededor miraba con interés, algunos susurraban, otros fruncían el ceño. ¿Por qué, Emiliano? ¿Por qué volviste?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, pero cargada de emociones. Hubo cosas que nunca pudiste entender. Mis razones no fueron simples, dijo él, rascándose la perilla, como si cada palabra le costara. Clara sintió que un nudo se formaba en su garganta. La incertidumbre la consumía. ¿Cosas? ¿Y mi hijo? ¿Nuestra vida? Su voz temblaba. La multitud se acercó un poco más, como si el aire estuviera tenso por lo que podría revelarse. Emiliano hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Necesitaba alejarme. Había un peligro algo más grande que nosotros. No quise arriesgarte. Sus ojos se clavaron en ella, como si esperara que lo comprendiera.
pero con cada palabra, la imagen del padre que había soñado se desmoronaba, las murmullos se transformaron en gritos incontenibles cuando el rostro de la madre de Clara apareció entre la multitud. ¿Peligro? Solo desapareciste y dejaste a tu mujer sola. Ella cargaba un resentimiento que había acumulado en esos largos años de angustia. Clara sentía su corazón latiendo con furia, su madre solo había conocido el dolor. Tranquila, madre, dijo Clara con un tono firme, intentando contener la rabia que hervía dentro de ella. Emiliano tiene que explicar, no hay nada que explicar. Ella fue dejada, Emiliano, y ahora quiere saber por qué. Las cosas no son tan simples. La voz de su madre era fuerte y clara, resonando como un disparo en medio de la tensión. Emiliano, sintiendo el desprecio hacia él, miró a Clara de nuevo. No quiero que sufras más por mis decisiones. Volví para protegerte. ¿Protegerme de qué? Gritó ella, dejando escapar el dolor que había guardado por tanto tiempo. No necesito que me protejas, solo necesito respuestas. El murmullo en la multitud cesó como al caer un telón, mientras Clara se dio cuenta de que había arriesgado su felicidad. Quizás Emiliano no era el héroe que tanto había esperado. Quizás su regreso traía consigo más preguntas que respuestas. De repente, un grito desgarrador interrumpió la tensión. Mamá. Era su hijo, el niño que había crecido sin padre, quien apareció en la entrada de la casa. Sus ojos estaban llenos de confusión, pero la pureza de su inocencia iluminó la oscuridad del momento. Clara se volvió hacia él, y el corazón le dio un vuelco. Las miradas de todos se centraron en el pequeño. Emiliano también giró la cabeza, su rostro se tornó pálido al ver al niño que tanto había ignorado. En ese instante, la realidad de su abandono lo golpeó como un rayo. Clara, sintiéndose atrapada entre el hombre que había amado y el hijo que había criado, enfrentó a Emiliano. Tú no solo te fuiste de mí, abandonaste a nuestro hijo. ¿Qué harás ahora? Emiliano tragó aire, sus ojos revelaban conflicto. Pero antes de que pudiera responder, una sombra inesperada pasó por detrás de él. Clara se volvió lentamente, y su corazón se detuvo al ver a una figura oscura en el horizonte, observando desde lejos. ¿Quién era ese extraño? Una nueva ola de inquietud la envolvió. Mientras el pueblo expectante contenía la respiración, Clara sintió que un nuevo capítulo se abría. La verdad de Emiliano aún estaba por revelarse, y con ella, los secretos ocultos que podrían destruirlo todo. El viento sopló fuerte, como un presagio de temor. La historia de Clara apenas comenzaba, y el futuro prometía ser más oscuro de lo que había imaginado. Sin embargo, lo que no sabía era que cada decisión que tomara podría llevarla a consecuencias ineludibles. ¿Quién era realmente aquel extraño en las sombras? ¿Qué secretos traía consigo y cómo cambiaría todo en la vida de Clara? La respuesta estaba a punto de desvelarse. Clara giró sobre sus talones, su corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos buscaban a la figura oscura que emergía del atardecer. La silueta era de un hombre, alto y delgado, las sombras danzaban a su alrededor como si escondieran sus verdaderas intenciones. ¿Quién eres? La voz de Clara salió más fuerte de lo que había pretendido. La multitud se quedó en silencio, cautivada por la presencia de aquel extraño que parecía sumergirse en la atmósfera tensa. El hombre avanzó con paso firme, sus rasgos se hicieron visibles a la luz tenue. Llevaba una chaqueta de cuero, y sus ojos eran profundamente oscuros, llenos de secretos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie en el pueblo parecía reconocerlo, pero había algo en su mirada que le resultaba inquietantemente familiar. Emiliano también lo había notado, su expresión cambió al instante. ¿Qué haces aquí?, preguntó, el miedo apenas disfrazado en su voz. Clara no se había dado cuenta de que Emiliano podía temer a alguien. ¿Quién era este nuevo enfrentamiento, que parecía resonar con el pasado? El extraño sonrió, pero no era un gesto amigable, más bien, era una mueca de desafío. He venido por lo que es mío, dijo con una voz grave, que parecía arrastrar un eco ominoso. ¿Mío? Clara se sintió a la deriva, el temor apretando su pecho. La protección que había sentido unos momentos antes se desvaneció. Su hijo, que aún observaba desde la entrada, no entendía la magnitud de lo que se desataba. Clara dio un paso hacia adelante.
¿A qué te refieres? Lo que dejaste en la oscuridad, lo que nos debe pertenecer a ambos. Tiempo, Clara, es tiempo lo que he venido a recuperar. Sus palabras reverberaban, como si la realidad que había conocido colapsara ante su presencia. Emiliano se anticipó, poniéndose frente a Clara. No tienes nada que ver con ella. Ya no eres bienvenido aquí. Su voz sonaba feroz, pero la tensión en su cuerpo revelaba su vulnerabilidad. Eso es lo que tú crees. Te recuerdo que yo fui el primero que te ofreció protección, el único que vio el valor de aquello que dejaste atrás. El extraño lanzó una mirada penetrante hacia el niño, y en ese instante, Clara sintió un nudo en el estómago. Era posible que supiera, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué secretos de Emiliano se entrelazaban con aquel desconocido? La multitud, que antes había arremolinado en curiosidad, comenzó a murmurar de nuevo, sus voces cargadas de temor ante la inminente confrontación. «Detente», gritó Clara. Tenía que hacerse escuchar sobre la cacofonía de sus propios pensamientos. ¿Quién eres realmente y qué buscas? Las palabras brotaron de sus labios, pero la respuesta no llegó. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Quizás debería ser más claro, continuó el extraño, su tono cambió a uno mucho más amenazante. He venido a reclamar lo que es mío. No solo a ti, Clara, también a aquel pequeño. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Clara. La revelación amenazaba con consumirla. Esa niebla de inquietud ahora se tornó en terror. ¿Qué clase de verdad se estaba formando? La mirada de Emiliano se oscureció y, por un momento, Clara vio un rayo de reconocimiento. ¿Sabes algo sobre mi hijo?, preguntó Emiliano con los dientes apretados, su voz un susurro peligroso. El hombre oscuro asintió. Lo sé todo. Y lo que ha estado oculto, ahora saldrá a la luz. Sus palabras fueron como un golpe, y Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies. En ese instante, un nuevo grito se alzó entre el tumulto, una advertencia que atravesó la confusión. La tensión era palpable mientras las miradas de todos se desplazaban entre Clara, Emiliano y el extraño. La verdad no solo estaba a punto de revelarse, las consecuencias serían impredecibles. ¿Realmente estás preparado para enfrentar lo que vendrá? Las palabras del extraño reverberaron en el aire, llenándolo de un ominoso sentido de inevitabilidad. Los ojos de Clara y Emiliano se encontraron, lo que había sido un puente hacia el pasado ahora parecía un abismo hacia el futuro. Lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la figura oscura avanzaba, Clara supo que el peligro ya estaba en sus puertas, y que no había marcha atrás. El momento para enfrentar el pasado había llegado, y con él, las verdades que habían estado enterradas por tanto tiempo. ¿Serían capaces de soportarlo juntos, o sus secretos arruinarían todo lo que alguna vez fueron? La respuesta estaba a un solo latido de distancia. El aire se volvió espeso y helado mientras el hombre oscuro avanzaba hacia ellos, y Clara sintió que su aliento se detenía. Cada paso que daba parecía desplazar el tiempo, como si el universo hubiera decidido apretar el botón de pausa justo en ese instante. La mirada de Emiliano se encendió en una mezcla de desafío y angustia, mientras el niño, ajeno a la tormenta que se desataba, continuaba observando. ¿Qué quieres de nosotros? La voz de Clara tembló, pero la determinación comenzaba a brotar de su interior aún temeroso. Tenía que proteger a su hijo, pase lo que pase, tenía que hacerlo. El hombre se detuvo a unos pasos de distancia, su sombra oscura proyectándose como un manto sobre ellos. He venido a recordarles lo que olvidaron, lo que creyeron que podían dejar atrás. La sonrisa en su rostro era inquietante, como si disfrutara de la confusión sembrada en la mente de Clara. Emiliano se mantuvo firme, enfrentando al extraño con la furia de un león. No te tenemos miedo. Ya no estás en control, dijo, sus palabras resonando como un retumbo de trueno en el aire. Pero a Clara le preocupaba que esa valentía fuera solo un último intento de mantener los pedazos de su vida intactos. La multitud, aunque aún contenida, se mostró inquieta. Los murmullos de las voces entre los presentes aumentaron, los rostros reflejaban un alto grado de incertidumbre. La verdad siempre vuelve, se escuchó entre la masa. Esa simple frase hizo que una oleada de pánico recorriera el cuerpo de Clara.
Como te dije, lo que está oculto regresa con fuerza. El extraño sostuvo su mirada, y Clara sintió el peso de cada palabra. No podía ignorar la verdad que latía en su pecho, cada pequeño secreto tejido en los hilos de su vida. Pero lo que quería descubrir, lo que realmente le aterraba, era qué pasaría si el pasado resucitaba en la figura del hombre que tenía frente a ella. ¿Qué es lo que sabes realmente sobre mi hijo? Emiliano preguntó, su voz apenas un hilo mientras el sudor le perlaba la frente. El niño, aún parado atrás, pareció captar la tensión, y un pequeño temblor le recorrió el cuerpo. El hombre oscuro hizo una pausa, disfrutando del efecto que causaba. Sabes que hay historias que no deben ser olvidadas. Lo que se cierne sobre él no es una mera coincidencia. Clara sintió que su aliento se aceleraba. Las revelaciones que temía se estaban gestando en la penumbra, listas para salir a la luz. ¿Qué has hecho?, preguntó Clara, sintiendo que su mundo giraba velozmente, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desgastando. He realizado lo que tú rehuías hacer. Recordar lo que una vez prometiste. Es hora de despertar. Su voz era como un eco lejano, perturbador y callado a la vez. El corazón de Clara se rompió en 1000 pedazos, las palabras resonaban en su mente como un viejo lamento. Así que había un pacto, una carga que ella había creído enterrada. Sus pensamientos danzaban frenéticamente mientras buscaba respuestas entre sus temores olvidados. Pero, ¿estaban realmente listos para enfrentar esas verdades? El extraño sonrió, barriendo la mirada sobre el tumulto que los rodeaba. El tiempo ha llegado. Las sombras que dejaron atrás se han manifestado. Y están listas para una confrontación. Cuando la oscuridad de sus palabras llenó el aire, Clara notó que las miradas de los presentes se centraban cada vez más en ella, como si esperaran su respuesta. Una presión abrumadora ocupó su pecho mientras trataba de encontrar su voz. Miró a Emiliano, su reflejo de angustia llenando la atmósfera, y supo que no había retorno. ¿Entonces será una lucha? Tendremos que pelear por lo que es nuestro, susurró, aunque el pánico la encadenaba. El extraño asintió lentamente, y su mirada seria dejó claro que la lucha era inevitable. Clara sintió una ola de determinación atravesar su ser. No tenía más opción que enfrentar su destino, pero en ese momento de revelaciones y decisiones, un grito resonó en la distancia, reverberando a través de la noche como un aviso sobrenatural. La multitud se volvió a mirar. Inquieta, y Clara supo que la batalla ya había comenzado, pero no era solo contra el extraño, era contra el oscuro secreto que podría destruirlo todo. «Prepárense», gritó alguien del grupo, y antes de que Clara pudiera reaccionar, la atmósfera se cargó de una energía palpable. El caos estaba a punto de estallar, y con él, el camino hacia la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta que ahora flotaba en la bruma del aire helado era, ¿serían capaces de enfrentarse a los demonios de su pasado o sus sombras los consumirían en la batalla? La multitud comenzó a dispersarse en un frenesí, empujándose unos a otros, buscando salidas que no parecían estar allí. El rostro de Clara se palideció mientras sentía el terror crecer a su alrededor. Emiliano, gritó, llamando a su hijo, quien se había quedado inmóvil, mirando al hombre oscuro como si estuviera bajo un hechizo. El extraño alzó una mano, gesticulando. No huyas, Emiliano. Estás destinado a enfrentar lo que te aguarda. No puedes escapar de tus raíces, así como yo no puedo escapar de mis cadenas. Su risa resonó, fría y profunda, como un eco distante. Clara no podía entender cómo había llegado a esto, como un desconocido había tejido su destino y el de su hijo a través de sombras. Es solo una prueba, le gritó a su hijo, pero su voz era un susurro ahogado por el clamor de la multitud. El hombre oscuro avanzó un paso, y el temblor en el aire se hizo más intenso, como si una tormenta se estuviera acumulando. Cada uno de ustedes tiene una elección. El pasado que intentaron olvidar está aquí, y lo reclamaré. Clara sintió como el miedo la consumía. Miró a su alrededor, algunos intentaban comunicarse entre ellos, otros simplemente buscaban la salida. Pero Clara sabía que no podían huir de él. Tenían que enfrentarse, y cuanto más tardaran, más fuerte se haría el eco del pasado. Sin poder contenerse más, Clara se plantó frente al extraño. Basta. No permitiré que interfieras con la vida de mi hijo.
Este tiempo, estas sombras que crees dominar, no son más que ilusiones de miedo. El hombre oscuro se detuvo y sus ojos se iluminaron con un destello de interés. ¿Te crees capaz de salvarlo? La oscuridad te ha seguido, te ha dejado llevar una carga que ni siquiera comprendes. Solo en la verdad hallarás fuerza. ¿Qué verdad?, preguntó Emiliano, su voz resonando con un eco genuino de ansiedad. Clara lo tomó de la mano, deseando transmitirle un poco de su valor. Dímelo, por favor. Un silencio profundo se cernió sobre ellos, mientras el hombre oscuro parecía considerar su respuesta. Finalmente, se inclinó lentamente hacia Emiliano, acercando su rostro. Tu existencia está marcada. Los secretos de tu madre son tu sombra, pero también tu luz. Clara sintió el corazón estrujarse en su pecho. ¿Qué secretos? No, gritó, tratando de apaciguar la situación. No quiero saberlo. Hay dolor allí, y ya hemos sufrido suficiente. Pero su voz se desvaneció mientras las miradas de la multitud se posaban en ella. Todos estaban observando, esperando que se desarrollara este drama que no podían comprender. Dolor, sí. Pero también fuerza, Clara, contestó el hombre oscuro, su voz suave pero imperativa. Este es el momento de despertar. Este es el momento de elegir entre continuar ignorando o enfrentar lo que hay en su interior. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, cada uno tratando de procesar las palabras del extraño. Clara podía sentir la energía del grupo, un remolino de temor y esperanza, pero lo más importante, una curiosidad irresistiblemente mortal. Sin querer, todos estaban en la misma red de secretos y revelaciones. Todo lo que pedí fue tu promesa, continuó el extraño. Ahora, el tiempo ha llegado para que tomes la decisión. ¿Seguirás negando tu verdad o te atreverás a desenterrar lo que has enterrado? El aire se volvió aún más pesado, opresivo. Clara cerró los ojos, dejándose llevar por una oleada de recuerdos desgarradores y dolorosos. Todo lo que había hecho para proteger a su hijo, todo lo que había olvidado de su propio pasado. Emiliano, con inquietudes en su mirada, le apretó la mano. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Debemos enfrentar esto juntos, respondió, la decisión resonando en su corazón. No estoy dispuesta a dejar que el pasado nos consuma. No esta vez. Pero, justo cuando la resolución empezaba a tomar forma en su pecho, un grito desgarrador estalló detrás de ellos. Era un aviso de que el caos había comenzado, y la batalla que temieron con cada latido se había desatado. La multitud se alzó como un mar de olas, y Clara sintió como una nueva amenaza sumía la escena en su horrible realidad. Un seguidor del hombre oscuro apareció, sus ojos ardían con furia, y Clara supo que el momento crucial había llegado. ¿Podría realmente enfrentarse a los secretos que amenazaban a sus seres queridos? O tal vez, ya era demasiado tarde para esquivar sus sombras. Prepárense, gritó una voz entre las sombras, y Clara sintió el peso del destino sobre ella una vez más. Mientras la noche se llenaba de gritos y confrontaciones, la pregunta que atormentaba su mente era, ¿podrían encontrar la verdad entre la oscuridad o serían tragados por lo que nunca quisieron reconocer? Las luces parpadeaban como estrellas enloquecidas, mientras la multitud se convertía en un torbellino de voces y cuerpos. Clara se aferró más a la mano de Emiliano, su corazón latiendo frenéticamente en un eco de pánico. El hombre oscuro, que aún sonreía con desdén, observaba la escena como si se deleitara en el caos que había desatado. No dejen que se lleve lo que es suyo, gritó un hombre desde el rincón de la multitud, solo para ser acallado por el clamor del terror. Clara sintió un frío recorrer su espalda. Sabía que estaban atrapados, no solo en la confusión de la noche, sino en una red de secretos que amenazaban con desenterrar verdades que preferiría dejar sepultadas para siempre. Emiliano, escúchame, dijo, forzando su voz a mantenerse firme. Debemos mantenernos juntos. Hay gente que necesita nuestra ayuda. Pero el temor en los ojos de su hijo la desgarraba. Mamá, ¿por qué está este hombre aquí? ¿Qué quiere de nosotros? Su voz temblaba y Clara vio la incertidumbre crecer como un hongo en la oscuridad. Él quiere despojarnos de lo que somos. No podemos dejar que eso ocurra.
Clara sintió que el peso de su propia historia comenzaba a aplastarla, sus secretos abrumándola. Ella misma no sabía si estaba lista para enfrentar lo que había ocultado durante años. Los gritos a su alrededor comenzaron a cambiar, entremezclándose con algo más, un murmullo que crecía en intensidad. La verdad. La verdad, se unieron por fin los murmullos. Era como si la multitud hubiese tomado una decisión colectiva sin saber del todo a qué se referían. Sin previo aviso, un grupo de personas se dirigió hacia el hombre oscuro, como si alguna fuerza invisible los hubiera guiado. Clara sintió que su estómago se retorcía. La confrontación ya no era solo contra el extraño, sino contra todos los fantasmas de su pasado que habían regresado tras años de silencio. Aguarden, vociferó el hombre oscuro, levantando su mano como si intentara frenar a una marea. No deben acercarse. Muchos de ustedes no están listos para lo que les espera. Sus palabras tenían un tono de advertencia, pero Clara supo que estaban manchadas de una verdad sombría. Emiliano dio un paso adelante, su voz cargada de una valentía que Clara no sabía que poseía. Basta. No eres más que un extraño que intenta llenarnos de miedo. Ya no tememos lo que hay detrás de nosotros. Fueron esas palabras las que movieron algo dentro de Clara. En un instante, comprendió que no solo luchaban contra el hombre oscuro, sino que estaban reclamando su propia vida, sus propias decisiones. Todos en la multitud tenían una parte en esto, un peso que cargar. Está bien, ¿saben qué? Haremos frente a nuestros secretos, anunció Clara, sacudiendo la cabeza con determinación. Cuando este espectáculo termine, ya no seré la mujer aterrada que vivió en la sombra de los remordimientos. Te enfrentaré, y te obligaré a revelar la verdad. El extraño sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de admiración y cruel deleite. Entonces, como desees. Pero no olvides que el camino hacia la verdad está empedrado con dolor. ¿Está tu corazón preparado para eso? Justo en ese momento, el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió que el aire se cargaba de energía, y un grito escalofriante rasgó la noche, llevándose consigo la última pizca de normalidad. Ella miró a Emiliano a los ojos, y por primera vez vio el reflejo del desafío en su mirada. No estaban solos, lo que sucedió después fue un estallido de luz y sombra, empujando a todos hacia la precipitación de una revelación. Eran como piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar, y mientras más se acercaban a la verdad, más profunda se volvía la oscuridad. El pasado no se olvida, rugió el hombre oscuro, y Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Pero al mismo tiempo, sentía que, quizás, en la penumbra había una chispa de esperanza. ¿Sería capaz Clara de enfrentar el abismo que había creado, o el precio de la verdad sería más alto de lo que jamás imaginó? El eco de una respuesta hacía eco en su mente, un camino ante ellos iluminado y, al mismo tiempo, repleto de sombras. La pregunta ahora era, ¿quién emergería de esta oscuridad? La respuesta alternaba entre la desesperanza y un destello de algo más poderoso, por lo que tendría que pelear. Mientras el grito resonaba entre los suyos, Clara levantó la vista hacia el horizonte, preparada para desentrañar todo lo que había temido. Había una batalla que ganar y secretos que sacar a la luz. Todo estaba en juego, y el precio podría ser su libertad. El resplandor cegador repentinamente la envolvió, y Clara, por un instante, solo pudo ver luces fluctuantes danzando en su visión. Los gritos se desvanecieron, y lo único que escuchaba era el latido ensordecedor de su corazón. El hombre oscuro se convirtió en un fantasma distante mientras la multitud se dispersaba a su alrededor, como hojas llevadas por el viento. ¿Mamá? La voz de Emiliano rompió el trance en el que había caído. Su hijo estaba a su lado, con los ojos rectos y llenos de preocupación. Clara rápidamente le tomó la mano, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo como un ancla en medio de la tormenta. Vamos, necesitamos salir de aquí, ordenó, pero su voz sonaba lejana incluso para ella. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más denso, como si el aire mismo intentara aplastarlos. Clara miró al hombre oscuro, que permanecía inmóvil, observándolos con un aire de triunfo. La multitud comenzaba a reagruparse, pero en su interior, cada individuo parecía pelear sus propias batallas, sus rostros una mezcla de temor e ira. La verdad, seguía resonando,
pero ahora la frase parecía un eco sombrío, un mantra repetido en una penitencia colectiva. Clara podía ver cómo algunos retrocedían, temerosos de descubrir lo que la verdad implicaba. No podemos quedarnos aquí, Emiliano. Debemos encontrar a los demás, dijo Clara, moviéndose hacia un rincón menos congestionado donde podía respirar. Pero en su interior, sabía que lo que realmente necesitaban no era solo escapar, sino confrontar al hombre oscuro y lo que representaba. Era el mismo monstruo que había acechado su vida desde hacía tanto tiempo y ahora amenazaba con devorar todo lo que amaba. Miren. Él es el que los está engañando, gritó una joven, señalando al hombre oscuro, su voz clara pero llena de una rabia descontrolada. La multitud se dividió, algunos avanzando, otros retrocediendo. Clara podía sentir la tensión formarse como una cuerda a punto de romperse. Clara, Emiliano tiró de su mano, su voz resquebrajándose. No quiero que te haga daño, no pasará nada, trató de calmarlo, aunque el nudo en su garganta se afianzaba. Nosotros podemos enfrentar esto juntos. De repente, una figura familiar surgió en el borde de la multitud. Era Rafael, un viejo amigo de Clara, con quien había compartido risas y lágrimas, pero también secretos. Clara. Emiliano, gritó, sus ojos desbordantes de preocupación. Tuve que venir, esto es más grande de lo que creemos. Los ojos de Clara se encontraron con los de Rafael, buscando el consuelo que sabía no podía ofrecer. ¿Qué está pasando, Rafael? Su voz casi un susurro. Es él, Rafael dijo, señalando al hombre oscuro, quiere que se enfrenten a sus mayores miedos, a su pasado. Cada uno de nosotros tiene algo que perder. La revelación la golpeó y, sin quererlo, recordó las decisiones que había tomado y los secretos que había mantenido en el silencio. La verdad estaba al alcance, pero Clara temía que desatarla fuera un acto suicida. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Rafael, casi como si supiera lo que ella había ocultado de sí misma. Su mirada era intensa y Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Claro que sí, suplicó Emiliano, su mano apretada fuertemente en la de ella. No podemos dejar que nos acostumbren al miedo. Clara sintió que el aire se volvía más denso. El hombre oscuro avanzó lentamente, cruzando el espacio entre ellos. Su mirada cargaba el peso de 1000 secretos, y cada paso que daba parecía llenar el espacio de una promesa oscura. El juego ha comenzado, murmuró mientras se detenía justo frente a ellos. Y todos ustedes han elegido sus piezas. La multitud, ahora dividida en facciones, comenzaba a murmurar entre ellos, confusos. Algunos querían avanzar, otros huían hacia la oscuridad. Las sombras se mezclaban y Clara sintió que el tiempo se detenía, nada podía prepararlos para lo que vendría a continuación. ¿Cuál es el precio de la verdad?, preguntó el hombre oscuro, su voz grave resonando en sus mentes. ¿Están dispuestos a pagarlo? Clara sintió una oleada de determinación recorrer su ser. Estamos listos, dijo, y su voz resonó en el aire. Pero en ese instante, la tierra tembló nuevamente y el aliento de la multitud se detuvo. Algo oscuro comenzaron a surgir del suelo, como si las mismas sombras se rehusaran a permanecer ocultas. ¿Qué les depararía la próxima jugada en este mortífero juego? La pregunta pesaba en el aire, y Clara supo que el verdadero rostro de sus miedos pronto se revelaría. Las sombras comenzaron a salir del suelo como serpientes en busca de presas, retorciéndose y tomando forma. Clara vio cómo emergían rostros familiares, figuras de su pasado que habían sido enterradas. Amistades perdidas, promesas olvidadas. Cada sombra parecía gritar, exigiendo su atención, reclamando lo que una vez habían compartido. ¿Qué está pasando? Emiliano apretó la mano de Clara con fuerza, sus ojos llenos de un horror que ella conocía demasiado bien. Ella se inclinó hacia él, susurrándole con voz temblorosa que solo él podía escuchar, no mires, solo confía en mí. El hombre oscuro se reía, su eco resonando por toda la plaza, disfrutando del espectáculo. Todos tienen algo que perder y algo que recuperar, dijo, como si las palabras fueran un veneno que se filtraba en sus venas. Clara sintió un frío helado recorrer su espalda. Aquellas sombras eran más que recuerdos, eran las decisiones que había tomado,
las oportunidades que había dejado pasar. Rafael también estaba atrapado, observando cómo sus propios demonios se materializaban frente a él. No podemos dejarnos vencer, dijo, su voz temblando. Debemos enfrentarlos, uno a uno. ¿Y si no podemos?, preguntó Clara, angustiada. La idea de enfrentarse a sus miedos parecía aterradora. Si ese hombre oscuro realmente podía dar forma a sus inseguridades, qué tan devastadora podría ser la verdad, pero no tenía tiempo para dudar. Un grito desgarrador resonó en la multitud, y Clara giró para ver a una mujer, que ahora se desdoblaba de las sombras, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Era Isabel, su mejor amiga del pasado, aquella a quien había abandonado cuando más la necesitaba. La imagen la golpeó como un martillo. Tú. Eres la razón por la cual caí, gritó Isabel, su voz un eco cargado de resentimiento. El aire se volvió espeso, como si la atmósfera alcanzara un punto de ebullición. Clara sintió que su corazón se encogía. Necesitaba encontrar una forma de sanar esa herida. Lo siento, Isabel, Clara empezó a decir, pero las palabras se atragantaron en su garganta. Aún así, lo intentó. Quiero reparar lo que se rompió. Aunque no sé cómo. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida, creando un oscuro remolino. Clara cerró los ojos. Era hora de dejar atrás los remordimientos. Si necesitamos enfrentarnos a nuestros miedos, entonces que así sea, pensó. De repente, se sintió liberada al aceptar la verdad de sus acciones, sin importar el dolor que tuviera que enfrentar. No hay vuelta atrás, exclamó, girándose hacia el hombre oscuro. Lo único que necesitaba era aceptar su parte en la historia. Voy a enfrentar esta oscuridad, voy a luchar por aquellos a quienes amé y perdí. Haré todo lo que sea necesario. Era su momento. Emiliano alzó su mano y Clara la tomó. Juntos, sus corazones latían como uno solo. La multitud comenzó a unirse, las líneas entre el dolor y la esperanza se desdibujaron, generando una energía palpable. No estamos solos, clamó Rafael, su voz resonando en el aire, pero en el instante que la multitud se unió, una sombra colosal se alzó, amenazando con aplastarlos a todos. El hombre oscuro sonreía con satisfacción, como un maestro de ceremonias en esta danza macabra. El juego apenas comienza. ¿Estarán listos para las siguientes fases? El rugido de las sombras llenó el aire mientras Clara se daba cuenta de que su verdadero desafío apenas estaba comenzando. Bajo ese oscuro manto, sentía que la lucha por la verdad se intensificaba, y cada segundo contaba. ¿Qué otras verdades están ocultas?, se preguntó Clara mientras la oscuridad parecía acercarse. Pero en su mente, una chispa se encendió, una voluntad férrea de no ceder ante la sombra. Debo descubrirlo, pensó, su corazón latiendo con fuerza. La oscuridad avanzó, pero Clara y los demás se prepararon, su determinación iluminando la negrura que los rodeaba. Un rayo de esperanza brilló en su interior. ¿Era este el final, o solo el comienzo de una batalla que cambiaría el rumbo de sus vidas? Cada paso hacia adelante podía significar un nuevo despertar, un nuevo desafío. Y mientras la sombra se abalanzaba, Clara supo que el precio de la verdad era el precio que todos estaban dispuestos a pagar. La siguiente jugada estaba por comenzar, y su lucha apenas empezaba. La sombra colosal se cernía sobre ellos, su forma retorcida oscurecía el cielo. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La presión aumentaba en su pecho como un abrazo mortal, pero no podía rendirse ahora. Miró a Emiliano, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de temor y determinación. Clara, ¿qué hacemos?, preguntó él, su voz casi apagada por el rugido de las sombras que parecían reírse de su angustia. Debemos enfrentarla, juntos. No solo por nosotros, sino por todos los que hemos lastimado, respondió Clara, tratando de infundirle valor a su voz temblorosa. Las figuras familiares de la multitud se distorsionaban a su alrededor, cambiando de forma y apareciendo como grotescas caricaturas de lo que una vez fueron. Algunas eran sonrisas dulces que se convertían en gritos aterradores. Clara sabía que estos eran ecos de sus decisiones perdidas, de las alas que había cortado y de los momentos que había dejado pasar. Isabel, gritó,
alzando la mirada hacia la figura sombría de su amiga que se acercaba, casi como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Tú tenías razón en decepcionarte de mí, pero quiero redimirme. Dame una oportunidad. Clara sintió que las sombras alrededor resonaban con su súplica, como si por un momento la luz de la verdad comenzara a hacerse visible en su interior. Pero la sombra colosal no se detendría. En su velocidad, Clara sintió que el tiempo se dilataba. A lo lejos, podía escuchar murmullos, temores compartidos, ecos de almas que habían creído en ella. Mírenme, exclamó Clara, tratando de dirigir la atención de todos hacia ella. No somos quienes una vez fuimos. Somos más fuertes, juntos. Debemos unirnos y enfrentar esto de una vez por todas. Un murmullo recorrió la multitud. Empujados por su voz, algunos comenzaron a dar pasos hacia adelante, buscando entre las sombras a aquellos que habían perdido. A medida que cada alguien se atrevía a dar un paso, la sombra colosal parecía dividirse, como si sintiera la fuerza de sus corazones entrelazados. La figura de Isabel tembló, y Clara, notando su vacilación, extendió su mano hacia ella. Todo lo que necesito es tu perdón. Siento lo que hice, no quise abandonarte. Yo no sabía cómo lidiar con mi dolor. Isabel, todavía retorciéndose, miraba a Clara con incertidumbre. Pero en esa incertidumbre había un destello de entendimiento. Era un espejo de culpa que ambas compartían, un vínculo forjado por el sufrimiento y la traición. La sombra se retorció con furia, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El hombre oscuro, viéndolos unirse, dejó escapar una risa oscura que hacía eco en los corazones de quienes lo escuchaban. «Sálganse de mi camino», gritó, como si su poder se viera amenazado. «No», gritó Rafael, moviéndose hacia adelante. «Todo esto se acabará. No dejaremos que nos aplaste más. Seremos más fuertes que tú». Y con esas palabras, la multitud se unió en un grito de resistencia, formando un escudo de determinación. Clara sintió que una corriente de esperanza los envolvía. Pero mientras la oscuridad comenzaba a desmoronarse alrededor de ellos, Clara comprendió que había un precio por cada verdad que deseaban abrazar. Espera. ¿Qué pasa si no estamos listos para lo que venga? ¿Y si enfrentar esto solo abre puertas que no podemos cerrar?, pensó Clara, sintiendo el miedo apoderarse de su pecho nuevamente. En ese instante, una voz interna le gritó, «Debemos arriesgarnos». Pero la sombra comenzó a reagruparse, buscando venganza a medida que las luces de esperanza comenzaron a brillar más intensamente. Las figuras en la oscuridad respondieron al grito colectivo, enfrentándose a la multitud como si fueran guardianes de un abismo insondable. Y mientras la tensión crecía, Clara supo que el próximo paso que dieran podría separarlos o unirlos para siempre. Esto apenas comienza, pensó, mientras el viento soplaba, llevándose las últimas palabras de la multitud hacia el abismo. Clara estaba lista para enfrentar lo que vendría, pero serían capaces de resistir la revelación final. ¿Qué aguardaba entre las sombras? El clamor de la multitud reverberaba en el aire mientras Clara enfrentaba su mayor temor. La sombra colosal se acercaba, retorciéndose y gritando con voces perdidas. Era la materialización de sus recuerdos, sus secretos, las penas que había guardado tan celosamente. Pero Clara sabía que ya no podía seguir huyendo. Había llegado el momento de abrir las puertas a la verdad, por difícil que fuera. Juntos, gritó Clara, sintiéndose fortalecida por la cercanía de Emiliano. No dejemos que el miedo nos consuma. Somos más que nuestros errores. Las palabras resonaron, y un eco de determinación recorrió a los presentes. Como si uno por uno decidieran cruzar el umbral del dolor hacia la luz, empezaron a moverse hacia adelante. Clara sintió ese calor colectivo envolviéndola. Cada paso era un acto de resistencia contra las sombras que habían atormentado a tantas personas durante años. El hombre oscuro, viendo cómo la multitud empezaba a ganar fuerza, se retorció. Su expresión se tornó llena de furia. No pueden hacer esto. Debo recordarles su dolor. Y debemos recordarlos, clamó Rafael, uniendo su voz al clamor de todos. Nosotros hemos decidido ser más fuertes que aquello que nos ha asediado. Siempre habrá heridas, pero también hay sanación.
Las sombras titubearon, y en ese instante, Clara vio como algunas figuras conocidas de su pasado empezaron a reencarnarse en formas menos terroríficas, devolviendo a la luz sonrisas que una vez había perdido. Con cada recuerdo reconciliado, las sombras se debilitaban, comenzando a desvanecerse en el aire. Era un exorcismo emocional, una liberación profunda que tenía que suceder. Isabel, llamó Clara, su voz llena de profundo anhelo. Sé que te fallé. Nunca debí abandonarte. Te necesitamos aquí, sana y fuerte. La figura de Isabel parpadeó, dándose cuenta de lo que había sido el peso que ambas habían llevado en sus corazones. La conexión estaba más viva que nunca. Isabel dio un paso al frente y, en un gesto que combinaba tristeza y valentía, acercó su mano a Clara. Me duele, Clara, me duele mucho, empezó Isabel, pero Clara ya no temía la tristeza. La abrazó con fuerza. Te entiendo. Pero estamos aquí para sanar. Juntas. A medida que todas las sombras comenzaron a caer, Clara y Emiliano se sintieron liberados. La oscuridad penetrante que había oprimido sus corazones durante tanto tiempo se evaporó, revela un espacio donde la esperanza podría florecer. La multitud se unió en un clamor de victoria, sembrando el ecosistema de la vida que marcaba la vida de cada uno de ellos. El hombre oscuro dio un paso atrás, viendo cómo su poder se desvanecía. No entendéis lo que habéis hecho, dijo, su voz ahora teñida de desesperación. Esto no termina aquí. Este no es el último juego, tal vez no, pero nosotros elegimos cómo enfrentarlo, respondió Emiliano con confianza. Hoy, estamos juntos y eso es lo que importa. Seremos más fuertes que cualquiera de nosotros. La luz de la esperanza iluminó el rostro de Clara, y sentía que un nudo en su pecho se aflojaba. La verdad no siempre era amable, pero aceptar que eran humanos, con virtudes y defectos, era el primer paso hacia el perdón. Comenzaron a resurgir los ecos de quienes un día fueron, personas más fuertes y unidas en la batalla de la vida. Con un último rugido, la sombra se desvaneció completamente, y el aire se llenó de alivio y luz. Clara miró a Emiliano y al resto del pueblo, su corazón rebosante de gratitud y amor. Ella sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero estaban listos para hacerlo juntos. Vamos a sanar, todos juntos, propuso Clara, sintiendo la conexión entre los presentes como una red de apoyo, donde cada hilo se entrelazaba con otro, mientras comenzaban a partir hacia adelante. Con el pasado detrás de ellos, Clara supo que había desenterrado más de lo que imaginaba. Creando un nuevo camino, lleno de recuerdos sanados, y un futuro brillante, el eco del pasado ya no era un peso en sus corazones, sino una lección, una guía que los llevó a un nuevo amanecer. Y era solo él. Comienzo de algo grandioso. Sin embargo, antes de concluir, quiero pedirte que hagas una acción ahora mismo. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora si este final te movió y para que el algoritmo te lo reconozca. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones sobre esta conclusión tan emocionante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta comunidad.